Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan carga pesada. Esto es de la Nueva Traducción Viviente, familia. Y yo les daré descanso. Póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para mi alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Gracias. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, a tu nombre damos gloria, Señor amado. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias porque esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Padre Santo, viene directamente del tuyo, Señor. Yo te pido que esta palabra llegue, Señor, al pueblo, Padre, pero que llegue más aún a todo aquel que necesita escucharla, que podamos meditar en ella, Señor. Yo te doy gloria. Padre, pasa carbón encendido por mis labios. Señor, si he de decir algo que no viene de ti, enmudéceme. Permíteme hablar vida y no muerte, Señor. Te doy gloria y te doy honra y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bueno, cuando Jesús habla, que dice, vengan a mí todos los que están cansados. La palabra clave aquí es cansado y cargados, ¿verdad? Sabemos que hay un sinnúmero de cosas que producen cansancio, tales como divorcio, separación de pareja, de amigos, trabajo, nuestro hogar, los quehaceres del hogar, la falta de pedir perdón, eso puede ser una carga, una muerte de un ser querido, y todo lo que viene en el diario, todo lo que ocurre en el diario. Para los jóvenes, una carga puede ser el bullying, que ese es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, y presión de círculo, lo que conocemos como peer pressure. En fin, en estos tiempos hay un sinnúmero de cosas que puede cargar y nos pueden hacer sentir agobiados. Pero si vamos al contexto de por qué Jesús dijo que tenemos que vengan a mí, tenemos que ir a Mateo 11:20. Y en Mateo 11:20 dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tanto milagro, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. El Señor, podemos decir que estaba triste, porque aun cuando en esta ciudad a Él lo vieron en persona, lo escucharon, vieron cómo Él hacía milagros y vieron cómo Él levantaba al caído, aún así esta gente decidieron seguir cargados y cansados. Y es por esto que el Señor lo denuncia. Es interesante porque en este versículo, antes de darte la solución, el Señor te está dando una instrucción. Y es, vengan a mí. Esa es una instrucción, vengan a mí. Que espiritualmente es, vengan a mí, entren a mi presencia, ¿no? Al tú entrar a la presencia del Señor, Él te está dando una instrucción, ven a mí. Y no importa los errores que nosotros hayamos cometido durante la semana, días pasados, sabemos que nosotros podemos ir al Señor, porque Él nos dice, vengan a mí, el que está cansado y cargado. Es confiadamente dejar que Él lleve tu carga. Póngase mi yugo, es otra parte de la instrucción, ¿verdad? Él te dice, vengan a mí y póngase mi yugo. Junto con esa parte de la instrucción también nos da una enseñanza. Y esa enseñanza es, déjenme enseñarle, porque yo soy humilde y tierno de corazón. O sea, el Señor habló de carga, habló de yugo, pero también nos dijo, déjenme enseñarle, ¿verdad? Tenemos que entender a qué se refiere Jesús cuando dijo yugo. Un yugo es un instrumento que Randy lo va a enseñar ahí, lo va a mostrar. Es un instrumento de madera que forma una yunta y unen por el cuello, en este caso a dos bueyes, ¿verdad? Se le ponían para que trabajaran juntos. Las cargas, ¿verdad? Y le voy a hacer una pequeña muestra aquí. Mira lo que yo traje. Ustedes quieren hablar de carga, yo les voy a decir carga. Thank you, sweetheart. Ok, las cargas son como el pecado, ¿verdad? A veces hay pecados que nosotros no podemos soltar. Y aquí, ¿verdad?
Aquí tenemos enojo, ¿verdad? Aquí tenemos fornicación. Aquí tenemos los chismes. Y aquí tenemos mentira. Ah, pero yo digo una mentira blanca. Mentira es mentira delante de la presencia de Dios. Pesa igual que el enojo, que el chisme, que la fornicación y todo lo demás que nos dice la palabra. ¿Verdad? Pero entonces cuando nosotros decidimos cargar esto, sabemos que estamos en pecado con todo esto, ¿verdad? Traté de traer la fundita que no uso tanto. Esa es la que Freddy duerme. ¿Verdad? Cargamos con el enojo, cargamos con la fornicación, cargamos con los chismes, con falta de perdón y cargamos. Y mire cuánto pesa esto. Mira qué pesado. Y yo iba a traer más, pero yo dije, no, eso es mucho. Cargamos, ¿verdad? Y anhelamos dejar el pecado, ¿verdad? Anhelamos dejar el pecado. Pero ustedes saben qué? Que querer dejar el pecado sin acción es pretensión. Anhelar dejar el pecado sin acción es pretensión, no es acción. Yo sé que yo cargo con toda esta carga y sé que es una carga, sé que es pecado, sé que no debo de llevarlo, pero no lo suelto. Es por eso que el Señor dice, ponte mi yugo, que yo te voy a aliviar las cargas, ¿no? El propósito de todo esto es ser como Él. El yugo se le pone, como dije anteriormente, a dos animales, pero son dos animales de la misma especie. ¿Por qué? Porque si yo pongo el yugo, a un buey y pongo un burro, se van a matar. Son dos especies diferentes, se van a matar. Pero cuando pongo a dos bueyes en el mismo yugo, se pone un buey experimentado y el otro buey es inexperimentado. ¿Por qué? Porque el buey que tiene experiencia va a llevar a ese buey que no tiene experiencia, lo va a guiar. ¿Quién es el buey experimentado aquí? Jesús, Dios. Por eso es que Él nos dice, ponte mi yugo. Pero no es solamente porque el Señor nos va a guiar, sino porque cuando nosotros nos ponemos el yugo del Señor, Él aliviana las cargas. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener nuestros problemas. Bien lo dijo en Juan, ¿no? En el mundo tendrás aflicciones, pero no te preocupes, porque yo he vencido el mundo. El Señor nunca nos hizo una promesa de que problemas no vamos a tener, pero sí nos dijo, ponte mi yugo, ¿verdad? Poner el yugo al buey inexperto, como dije, no era tarea fácil. Si puedes poner ¿ves? Ahí están los dos bueyes, está el experimentado y el que no ha experimentado. Pero entonces, al buey, en ese tiempo, Randy, si puedes poner la próxima foto, por favor. No era tarea fácil ponerle el yugo a ese buey inexperto. ¿Por qué? Porque ese buey era inexperto. ¿Qué hacía? Le ponían una argolla. Cuando le ponían esa argolla, que el buey no se dejaba guiar, le jalaban eso y el buey tenía que humillarse. Se humilla, se doblega y se deja llevar. ¿Verdad? Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nosotros nos ponemos el yugo del Señor. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que doblegarnos, tenemos que entender. Mire, Señor, a veces nosotros sabemos en qué estamos fallando y somos tan y tan tercos que aunque nos jalen esa argolla, nosotros estamos en denial, en negación. Ah, no, pero yo hice esto, pero está todo bien, como la mentira. Ah, no, pero eso es una mentirita blanca, señores. Mentira es mentira delante de Dios. Pequeña, blanca, rosa, lo que sea, mentira es mentira. Y a veces estamos, por ejemplo, el pastor le dice a Freddy, ¿te leíste la Biblia? Sí, pastor, yo me la leí. Mentiras del diablo, no leyó nada, estaba viendo la novela. Y después
el espíritu redarguye y dice, pero ¿por qué yo mentí? ¿Por qué yo no dije que no leí la Biblia y estaba viendo la novela? Pero se nos hace más fácil mentir, como si el Señor no nos estuviera viendo. Como si el Señor no nos estuviera viendo. El buey inexperto quizá pasó mucho dolor antes de entender que es mejor balancear esa carga, porque eso es otra cosa. El buey experto, el buey maduro, cuando va con el buey inexperto, una vez ya se ha humillado, ya ha entendido que es más fácil ir con el otro buey, esa carga se balancea, no se hace tan fuerte, ahí se dividen. ¿Por qué? Porque el buey experto está enyuntado con ese buey inexperto y esa carga se balancea. Ese yugo no es otra cosa que el Señor. Y eso, pues, es una de las promesas que el Señor nos hace. Ponte mi yugo, que yo te voy a aliviar esas cargas. ¿Verdad? Pero antes de ponernos el yugo, puede ser que tus áreas débiles, que en tus áreas débiles, el Señor va a permitir que seas quebrantado, humillado, y te jala por esa argolla. Eso duele, porque si le duele al buey y él se somete, imagínense a nosotros. Señor, permite que seamos quebrantados, que nos confrontemos. Y esto es para todo en la vida. Esto es para toda la vida, incluyendo las relaciones. Por eso es que cuando una pareja se une en matrimonio, tienen que ser yugos iguales, porque se hacen uno. Tienen que tener una misma visión y un mismo sueño. Si no tienen la misma visión ni el sueño, la casa se divide y eso no va a funcionar. Por eso es que claramente el Señor nos dice, no pueden estar en yugo desiguales, porque una casa dividida no funciona. Una casa que no piensa igual, los bueyes, vamos a poner los bueyes, en la misma casa, que no piensen, que no va a funcionar. La palabra no nos dice. Por eso es que el Señor nos dice, póngase en mi yugo. Ahora, pero una casa unida bajo el propósito de Dios, con una visión y los mismos sueños, prosperan, porque están enyuntados con el mismo yugo, porque es Cristo quien los está dirigiendo, es Cristo quien los está guiando. Por eso es que el Señor nos dice, pónganse en mi yugo, es mucho más fácil. Y aunque ese güey quisiera irse, no puede, porque el yugo está puesto para humillarlo. Ese es el propósito del yugo. Aparte de aliviar nuestras cargas, nos mantiene humillados. Porque el Señor nos dice, y le enseñaré, ¿verdad? Nos dijo, le enseñaré cuán tierno puede ser mi corazón, ¿verdad? Cuando uno se pone el yugo, ahí también uno aprende a ser compasivo. Uno aprende a entender a nuestros hermanos. Uno aprende a ser más amoroso. Porque ese yugo no tan solo nos está aliviando la carga, sino que nos está guiando, nos está enseñando a cómo ser como Cristo. Ese yugo nos enseña a ser como es Cristo. Entonces sabemos que el que se humilla será enaltecido, ¿no? Ahora las cargas ya no son tan pesadas, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el Señor nos había dicho, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque ya Él venció el mundo. Ahí no había promesa de que el hecho de que carguemos el yugo del Señor, ahí no hay promesa de que no vamos a tener problemas, sino que nuestra carga va a ser más fácil. Así que sabemos que el yugo es para adiestrar y por eso el Señor lo ofrece. Él sabe lo pesado que pueden ser nuestras cargas. Mira, cuando el Señor registró cada palabra que Él dejó aquí en la tierra, en la Biblia, es porque ya el Señor sabía. El Señor experimentó y vivió carga. El Señor experimentó y vivió dolor. El Señor experimentó y vivió pérdida. Él perdió un amigo y Él lloró por ese amigo. Él experimentó dolor. Él experimentó el dolor más grande que nosotros no nos podamos ni imaginar, que fue aquel día cuando lo crucificaron. Aquellos latigazos. Imagínense ustedes, cuando el Señor dejó esto registrado en la Biblia es porque ya Él sabía claramente
todo lo que nosotros podíamos pasar. Una de las cargas que nosotros podemos tener es la falta de perdón. O sea, cuando te piden perdón y no perdonas, o cuando se supone que pidas perdón y no quieres pedir perdón. Esa es una de las cargas más grandes. Esa es una de las cargas en las que tú te acuestas y vives atormentado porque sabes que tenías que perdonar y no lo hiciste. Vives atormentado porque sabes que tenías que pedir perdón y no lo hiciste. Pedir perdón, dejar rencor, porque tú dejas que el yugo te maneje para que te parezcas a Dios. Por eso Pablo, si buscan Filipenses 4:7, no tienen que buscar, pero después en su casa, ellos experimentaron la paz de Dios, porque aun cuando ellos tenían la carga de estar en la cárcel, juntamente con Sila, ellos se pusieron a cantar. Estaban cargados, estaban en una cárcel quizás oscura, apestosa, mojados, con hambre, y aún así, con esa carga, ellos decidieron cantarle al Señor, adorar al Señor. Ellos se pusieron el yugo del Señor. Y ustedes saben el resto de la historia. El Señor allí se manifestó y obró. ¿Por qué? Porque ellos cargaron el yugo del Señor, aún con toda aquella carga. Ellos se pusieron el yugo, adoraron al Señor juntamente y se balanceó esa carga. Para quien no conoce a Dios, es difícil entender cómo un cristiano, aunque esté doliendo, siempre está sonriendo. Y hay muchos que digo, estamos en victoria, ¿verdad? Eso, como dijo Pablo, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y la paz es un fruto. Y la paz es el resultado de hacer la voluntad de Dios. Eso es la paz. Es el resultado de hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que no le entienden. Yo por eso, familia, opté por entregar mi carga al Señor. Yo opté por entregar la carga al Señor porque cuando la persona, ustedes conocen mi historia, no voy a entrar en ella, pero cuando la persona que le quitó la vida a mi hija, yo dije, Señor, o yo te entrego esto aquí. Muchas veces coqueteé con acabarlo todo. Muchas veces yo coqueteé, yo dije, esto no vale la pena, mi hija no está conmigo, no vale la pena estar viva. Y coqueteé. Pero un buen día yo dije, Señor, o yo acabo con esto, o yo te entrego esto. Es de la única forma que yo voy a poder sobrellevar este dolor tan profundo. Le entregué la carga al Señor, me puse su yugo. Y el Señor ha hecho que yo balancee esa carga. Por eso hoy día yo puedo hablar de esto y no me devasto en el piso. Por eso hoy día yo puedo hablar de esto, porque hay un Dios que sostiene, hay un Dios que te ayuda a cargar la carga, hay un Dios que alivia esa carga. Por eso es que yo decidí entregarle la carga y ponerme ese yugo. Gloria a Dios. Te damos gloria, Señor. Yo decidí perdonar, aun cuando mi espíritu luchaba con eso. Yo decía, no lo perdono. Le quitó la vida a mi hija. Ojalá y se muera él, su madre, su abuela. Si está muerta, que se entierren y la maten otra vez. Ese era mi decir. En el dolor. Pero el Señor tuvo compasión y misericordia de mí. Cuando yo le entregué esa carga, Él compartió ese yugo conmigo. Porque en su palabra Él me prometió que si yo me ponía ese yugo juntamente con Él, Él iba a aliviar mi carga. Dios es bueno y maravilloso. Tenemos que tener en cuenta cuando nosotros damos testimonio, ¿verdad? Porque a veces la gente no mira cómo tú estás dando tu testimonio. La gente mira cómo tú estás viviendo tu testimonio. Yes. Y detrás de darle el testimonio no es tan solamente, ay, mira que mataron a un ser querido. No. Es decir, cómo el Señor alivió tu carga. Dar tu testimonio y decir, pero mira, me pasó esto, pero mira, el Señor me prestó su yugo y alivió mi carga. Balanceó esa carga tan horrible que yo tenía. Sí, yo doy gloria a Dios por eso. Pero miren, hermano, yo les voy a decir una cosa.
El Señor dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Quien confía en Dios no será avergonzado porque Él aliviará tu carga. Él no la va a desaparecer, pero la alivia. Él nos dio un nombre. El Señor nos ama. Su palabra nos dice en Jeremías que nos da un futuro y una esperanza. Nada hermosea más nuestro rostro como la presencia del Señor. Él es fuente de paz. Los que nos ponemos en sus manos, Él nos revela su profundo amor. Nosotros tenemos el sello de Cristo. Tenemos el sello de Cristo. Confía y vive confiado en que tú tienes el sello de Cristo. Que no importa cuán grande sea tu carga. Si tú te pones ese yugo, tu carga será aliviada. Y damos gloria por eso. Damos honra, Señor. Oh, gloria a Dios. Yo les digo una cosa, familia. A mí no me avergüenza para nada decir mi testimonio y detrás decir qué hizo el Señor con mi testimonio. Para nada. He traído gente a la presencia de Dios con mi testimonio, dejándole saber que tu carga no es solamente tu carga. Tu carga, si tú lo permites, el Señor la carga contigo también. El Señor balancea tu carga. Wow. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Yo les voy a leer una historia. Es anónimo, la encontré en las redes. Pero es interesante porque esto nos dice cómo el Señor conoce nuestras cargas. Una vez una señora en un Mercedes estaba varada a la orilla de la carretera con una goma vacía. Era una tarde fría con neblina en un sitio muy solitario y ya estaba por oscurecer. Llega este joven en un Pontiac todo viejito que cuando el joven lo apaga se queda haciendo un ruido y no se sabe si va a apagar o prender. La señora, muy asustada porque el joven tiene un aspecto de hambriento y pobre, ve que el joven se le acerca y le dice que la va a ayudar. Mi nombre es Brian, dice el joven, Brian Anderson. El joven le dice entrelazando sus manos para que se caliente, hacía frío. Ella aún asustada entra al carro y el joven al notar que es una goma vacía empieza a cambiarla. Ya casi terminando, apretando la última tuerca y con dolor en sus manos por el frío, ella un poco más aliviada, baja el cristal y se pone a conversar. Le cuenta que iba de pasada, que es de St. Louis, y le dio las gracias, reconociendo que llevaba más de una hora varada y que nadie se había detenido a ayudarla. Le preguntó cuánto le debía, dispuesta a pagar lo que él le pidiera. Cualquier cantidad de dinero que le hubiese dado hubiera sido una bendición para Brian. No lo pensó dos veces, tomando en cuenta la cantidad de veces que a él lo habían ayudado. Esto para él era completamente normal ayudar, pues ha recibido ayuda toda su vida. Brian le sonrió y le respondió: no señora, no me debe nada, solo le voy a pedir que haga lo mismo con otro que necesite su ayuda. Ella decidió entrar a un lugar de comida que no se veía muy seguro, pero entró y la mesera que la atiende, bastante avanzada en embarazo, le trajo una toalla para que se seque. Esa mesera tenía una dulce sonrisa y la señora se preguntaba cómo esa mesera tan avanzada en embarazo, pensando que tenía que tener al menos 8 meses de embarazo, se veía que llevaba horas de pie, podía tener una sonrisa tan dulce. Bueno, la señora comió y cuando le tocó pagar, pagó con un billete de 100. La mesera fue a buscarle la vuelta y cuando regresa, la señora se había ido. La mesera notó que había una servilleta que le decía: a mí también alguien me ayudó en un momento difícil. Te pido que hagas tú lo mismo y no permita que esta cadena de ayuda se rompa. Cuando se fija bien, debajo de la servilleta habían 4 billetes más de 100. Bueno, la mesera con lágrimas en sus ojos terminó su turno y se fue para su casa. Y cuando se acuesta pensando en lo que la señora hizo, aún llorando, y lo que escribió, pensando cómo esa señora sabía que esa era la cantidad que justamente ella y su esposo necesitaban para la llegada de su bebé el próximo mes.
Su esposo ya estaba durmiendo. Ella le da un beso y susurrando le dijo: todo va a estar bien, mi amor. Brian Anderson, te amo. Porque el Señor conoce nuestras cargas. El Señor conoce no tan solamente nuestras cargas, el Señor conoce nuestro dolor. El Señor conoce cada deseo de nuestro corazón. El Señor conoce cada lágrima. El Señor sabe todo lo más interno de nosotros. ¿Qué carga lleva usted? ¿Cuál es su carga? ¿Falta de perdón? Abran cuando pueda. ¿Falta de perdón? ¿El perdonar? ¿Una enfermedad que lo agobia? ¿Una relación? ¿Falta de trabajo? ¿Cuál es la carga que te atormenta? ¿Y qué tal si nos ponemos el yugo del Señor? ¿Qué tal? ¿Qué tal si dejamos que el Señor balancee y alivie esa carga? ¿Qué tal? Quizás las cosas serían diferentes. Quizás tuviéramos y experimentáramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos decía Pablo. ¿Por qué se nos hace tan difícil soltar esa carga, ese pecado? ¿Por qué? Si el Señor nos promete una y otra vez que Él va a estar con nosotros, que nunca vamos a estar solos. Cuando yo por fin le entregué mi carga de una buena vez y por todo al Señor, llevaba bastante tiempo, todos los días entregándole la carga. Si eso es lo que tú tienes que hacer, hazlo. Todos los días entrégala. Hasta que de una buena vez y por todas el Señor la está cargando por ti. Yo lo hice, me resultó. Heme aquí, hablando de mi situación, sin desmayar. ¿Por qué no somos ejemplo para aquel que está afuera, que no conoce a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Si yo les prometo que cuando el Señor carga, comparte esa carga contigo, yo les prometo que es más fácil, mucho más fácil. Y si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Si Él no tiene hijos preferidos, todos somos sus hijos. Yo no sé cuál es tu carga, pero yo me atrevo a abrir el altar. Aquel que tiene una carga, que quiera dejarlo aquí en el altar, en la presencia del Señor, yo te invito a que hagas como hice yo. Señor, heme aquí. Señor, yo te entrego este dolor. Señor, no puedo más, Padre. Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó. Señor, necesito un trabajo. Señor, provéeme. Señor, de lejos he escuchado que te dicen Jireh. Señor, yo necesito de tu provisión. Suéltale tu carga. Suéltale tu carga. Entrégaselo al Señor. Esa enfermedad te agobia. Esa separación. Esa falta de trabajo. Tus hijos. ¿Tienes problemas con tus hijos? Entrégaselo al Señor. Dios oye a aquel que clama. Y al igual que yo, que todos los días entregaba esa carga, el Señor la va a aliviar. Yo no sé cuál sea tu carga, pero si se la entregas,
Él va a hacer por ti, porque Dios nos ama. Aleluya. Esa tormenta, cuando tú se la entregas al Padre, esa carga se aliviana. Oh Señor, te damos gloria. Aleluya. Aleluya, Señor. Siga llegando. Entregue esa carga aquí en el altar. Eso es entre usted y Dios. Entrégase esa carga. Aleluya. Aleluya. Aleluya.